Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Todo relato personal, autobiográfico, merece el mayor de los respetos por lo que implica de exposición pública. Si además revela cuestiones tan íntimas como una disfunción sexual, al respeto se le suman sin duda la admiración y el reconocimiento. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. El cómic Impenetrable de Alice Garin, galardonado con el premio del público de France TV, es un testimonio sin tapujos sobre el vaginismo, una dolencia que ella misma, que Alice, padeció. Ella no nos puede acompañar aquí en el estudio, pero ha tenido la generosidad de respondernos en vídeo a unas preguntas que le mandamos para podernos acompañar con su testimonio en este episodio. Quien sí está aquí con nosotros y nos ayudará mucho a conocer, comprender y tomar conciencia es Emma Rivas, que es doctora en psicología, sexóloga clínica y especialista en Mindful Sex. Muy buenas, Emma, ¿cómo estás? Un placer, encantada de estar aquí. También está en la mesa el editor de este libro que publicamos tanto en castellano como en catalán, Álvaro Norfuentes, responsable de la línea de cómic europeo de Norma. ¿Cómo estás, amigo? Estupendamente, encantado de estar aquí para hablar de este libro que es una absoluta maravilla. Y por supuesto el guionista de Normaland, Uriol Figuera. Compañero, ¿qué tal? Encantado, un día más aquí. Pues Álvaro, como hacemos siempre, te pediré por favor que nos presentes este cómic. ¿Qué nos puedes contar de este Impenetrable? Pues como bien comentabas, José, se trata de un relato autobiográfico en el que Alice Garin nos habla de lo que supuso padecer durante años de vaginismo y cómo logró recuperarse. Pero más allá de eso, lo que hace la autora es reflexionar sobre los tabúes ligados a los trastornos sexuales, la presión social ligada al sexo y la recuperación del deseo y el placer desde un lugar propio y sincero. Emma, para situarnos y conocer de qué se trata, ¿qué nos puedes explicar sobre el vaginismo? ¿Cómo se contrae? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué nos puedes aportar sobre ello? El vaginismo es una disfunción sexual en la que la persona con vagina no puede tener una penetración, hay una imposibilidad o una gran dificultad. Entonces hay vaginismo primario, está el vaginismo secundario y tenemos que ver cuál es la causa del vaginismo de esta mujer. Normalmente el vaginismo está absolutamente invisibilizado como la mayor parte de disfunciones sexuales porque ¿no? se vive con mucha vergüenza, porque se supone que en nuestra sociedad todo el mundo tiene que disfrutar mucho del sexo. Entonces quien realmente no lo puede disfrutar o tiene una disfunción sexual se siente como un bicho extraño, como alguien fuera de la sociedad, como mujer, ¿no? Te sientes que estás o rota o mal hecha, entonces hay mucha vergüenza. Estas mujeres llegan a la consulta después de muchos años, muchas veces, porque no se dan cuenta que, pero consultar les cuesta, incluso cuando tienen pareja, muchas de ellas elaboran una sexualidad sin penetración, que yo siempre digo y les valido mucho, que justamente han explorado una sexualidad mucho más amplia que el resto de nuestra sociedad solo se queda con el coito, ¿no? Entonces ahí es cuando podemos empezar a detectar cuáles son las causas del vaginismo de esta mujer y empezar a poner una solución, ¿no? Un tratamiento adecuado y personalizado para la mujer que está sufriendo este vaginismo, que al final no deja de ser un trauma en el cuerpo, ¿no? Porque la vagina lo que hace es que no está relajada, o sea, cuando no ve el peligro de una penetración, hace una contracción involuntaria. Por eso, para hacer el tratamiento vamos a tener, ¿no?, que ir a un especialista en sexología, pero también con perspectiva de trauma, ¿no?, para que pueda hacer un tratamiento lo más adecuado posible. O sea, se trata de una dolencia física, pero que tiene también mucha consecuencia emocional, ¿no? Exactamente. Es que la causa puede ser emocional y también la consecuencia de tener un vaginismo todavía afecta más psicológicamente, porque la causa puede ser múltiple. Puede ser que detrás, muchas veces cuando empezamos a trabajar un vaginismo, empezamos a trabajar y nos damos cuenta que aquel vaginismo, la causa es un abuso sexual que la persona no conocía, no sabía que lo tenía. Fijaros, el abuso sexual muchas veces por supervivencia, si ha sido en la infancia, lo olvidamos, entonces lo tapamos.
Y en el mismo tratamiento muchas veces hay mujeres que dicen, no, es que yo no he tenido nunca nada, no me ha pasado nada. Que no todas, tienen que haber habido un abuso sexual. Pero ahí podemos ver si realmente lo hay. Cuando empezamos el tratamiento sale. Pues la primera pregunta que le hicimos a Alix se nos presentaba ineludible. Le pedimos que nos explicara qué le condujo a contar algo tan personal e incómodo y esto fue lo que nos respondió. Si j'ai choisi de raconter cette histoire, c'est parce qu'en fait, quand j'ai moi-même souffert de vaginisme, je me suis sentie très très isolée. J'avais très honte d'en parler autour de moi, je culpabilisais beaucoup. J'avais l'impression que nulle part, personne n'évoquait ce genre de soucis de la sexualité, ni n'évoquait même l'absence de désir dans un couple de personnes jeunes. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je me taisais. Et en même temps, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi seule. Et en fait, je suis certaine que plein d'autres personnes traversent des situations similaires, sans être exactement les mêmes. Et j'aimerais bien un peu briser le tabou qui peut peser autour de ça, en racontant mon histoire, parce que c'est la seule que je connaisse vraiment, et en assumant que c'est mon histoire aussi, en assumant l'autobiographie, en assumant d'aller très loin dans l'intime, parce que ça me semblait être la seule manière de vraiment raconter tout ça avec le plus de justesse possible, et aussi admettre qu'on brise un tabou, et de dire en fait oui, ça m'est arrivé, et j'en ai pas honte, et je suis prête à le raconter. Et donc c'est à ce moment-là que l'idée a cheminé dans ma tête, mais avant de pouvoir me mettre à écrire le livre en lui-même, il fallait que j'attende d'avoir un peu la fin, la conclusion de ce chapitre de ma vie. Et donc il a fallu encore quelques mois, presque quelques années, pour que j'arrive à une conclusion dans la vraie vie et que je me dise « Ok, ce sera ça l'histoire et c'est ça que j'ai envie de raconter ». Parce que j'avais envie qu'il y ait une fin heureuse. Emma, como profesional del sector sanitario y experta en la materia, ¿consideras que este cómic, Impenetrable, es una buena herramienta para dar a conocer esta dolencia, esta disfunción, el vaginismo y también y sobre todo para animar a las mujeres que lo padecen a pedir ayuda? Absolutamente, sin duda. Es una joya de libro que lo necesitamos los mismos profesionales porque siempre incluso intentamos que puedan hablar con otras personas que les ha pasado, ¿no? Y es difícil crear grupos de mujeres con vaginismo porque siempre hay este pudor. Entonces, este libro es maravilloso porque ayuda a dar visibilidad y en las consultas se puede recomendar, ¿no? Y la mujer, claro, nosotros como profesionales lo que hacemos es explicar a las mujeres que tenemos la consulta llena de vaginismos, no de personas con vaginismo. Entonces, ahí la primera sesión un alivio de, vale, no soy un bicho raro. O sea, y también, además, hay solución, puedo tener una vida normal, ¿no? Entonces, estas son las creencias que han ido generando, ¿no? De sentirse tan inadecuadas, con esta vergüenza, este sentimiento de culpa que Alix dice, ¿no? Realmente que además lo haya podido crear ella con su propia vivencia y autenticidad, esto es de gran valor, porque muchas mujeres con esta misma sintomatología se van a sentir absolutamente identificadas y va a ser de gran ayuda ya para los mismos profesionales para recomendarlo y como para las mujeres que se van a sentir muy identificadas y van a ver que hay luz y se van a atrever a pedir ayuda seguro, porque esto es lo que cuesta más muchas veces, porque claro, lo vives como en silencio, tú sola, incluso muchas mujeres no tienen ni pareja por esto, evitan las relaciones y claro, cuando la primera vez que lo cuentan es como, sobre todo si van al profesional, ¿no? Adecuado, ¿no? Al contexto adecuado, claro, sienten un gran alivio porque ven que hay un recorrido y que es algo que tiene solución y además que es de muy buen pronóstico. O sea, los vaginismos se resuelven, tienen solución, no es que tengas que tener un tratamiento de muchos años ni nada de esto. Es un tema, estamos hablando de un tema de trauma vaginal y tiene solución y en unas sesiones ya puedes ir viendo y sintiendo resultados y claro, sobre todo este alivio de sentirte que eres normal, ¿no? Que eres una persona normal y que le pasa a más personas como tú y que lo que tú decías, ¿no? Que sentirte identificado alivia mucho, ¿no? Exactamente, además te preguntan mucho que les expliques sobre los otros casos y cómo ha sido, cómo lo habéis hecho, cuánto tiempo han durado, ¿no? Entonces, claro que cada caso es diferente, cada persona tiene un recorrido diferente dentro del tratamiento, depende de su educación sexual y los factores que hayan influido en
este vaginismo, pero les alivia mucho. ¿Y no tienes la sensación como profesional de que estamos en una sociedad que se podría decir que está hipersexualizada, pero a la vez no se habla realmente de sexo? Tenemos un problema gravísimo como sociedad. Tenemos las consultas de sexología llenas de disfunciones sexuales. Llenas. ¿Por qué? Pues por un sexo absolutamente malentendido. ¿Cuál ha sido y es nuestro referente en educación sexual? El porno. Claro, el porno crea disfunciones sexuales. El porno mata parejas. El porno genera adicción. Entonces hace que tengamos una idea absolutamente distorsionada de lo que es la sexualidad, porque nos afecta nuestro inconsciente colectivo y nos pensamos que lo que vemos en la pantalla es lo que tiene que estar sucediendo en mi vida. Y cuando esto no sucede, empiezan las disfunciones sexuales. Sí, que sí, la disfunción eréctil, porque claro, me da miedo que no soy un empotrador, que tengo que ser un empotrador, que es lo que el porno me dice, que claro, empotrador igual a violador muchas veces, ¿no? Entre comillas, porque claro, la otra persona realmente está receptiva para recibir aquella penetración, claro, no estamos testeando nada, ¿no? Muchas veces la mujer vista como un objeto sexual, unos pechos, un agujero, o sea, hay violencia hacia la mujer y también en el hombre también, ¿no? Porque esta idea de lo que tiene que ser o hacer, ¿no? Que si no estás ahí con una erección, o sea que ¿no? Tienes que tener una erección sí o sí, tienes que durar mucho tiempo, por eso también tenemos, ¿no? Muchas consultas de eyaculación precoz y aparte de vaginismos también tenemos dispareunia, que es dolor en la penetración, que es otro tipo de disfunción sexual en la mujer, tenemos falta de deseo y todo esto viene prácticamente de una gran parte de este modelo de sexualidad que como sociedad tenemos que concienciarnos, ¿no? Que el porno es una industria y que nos afecta, y hay estudios científicos que dicen que afecta a nuestro cerebro, tanto a nivel estructural como a nivel funcional, ¿no? Esta dopamina, ¿no? que me genera. Entonces, muchas veces, ahora que ha habido, ¿no? este último año mucha preocupación por el porno de los adolescentes, que se ponía el foco en los adolescentes son el problema. No, ¿qué estamos haciendo los adultos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que estamos consumiendo todos porno sin darnos cuenta, ¿no? Sin tomar conciencia que esto hace que desarrollemos una sexualidad que crea disfunciones sexuales, que nos llena las consultas de disfunciones sexuales, ¿no? Nos genera una idea absolutamente equivocada. Entonces, muchos vaginismos, muchas dispareunias se generan debido a esta sexualidad malentendida, ¿no? Ahí, cuando es primaria, que ya es de entrada, ¿no? Que no ha habido nunca un intento de penetración y la mujer ya tiene el vaginismo de entrada, pueden ser otros factores. Bueno, puede ser también la educación sexual que he recibido, mi historia, mi línea de vida, tendríamos que ver, ¿no? Pero el tipo de penetraciones que estamos teniendo, claro, por ejemplo, en las parejas hay muchas mujeres que, claro, eso también está muy silenciado, el tema del consentimiento sexual, ¿no? Educarnos en el consentimiento. Si a mí, si mi cuerpo le apetece ser tocado o si a mi vagina le apetece ser penetrada. Esto intentamos en los tratamientos entrenar a la mujer, porque muchas veces, como con las películas en general, la idea de que... por lo que toca, ¿no? Sí, lo que toca, o sea, claro, como hombre yo tengo una pareja, entonces tengo el derecho a tener sexo con mi pareja, que el sexo es, ¿no? Entre comillas, el número de penetraciones que tenemos, claro, nada más lejos, o sea, y nuestro vínculo, y nuestra conexión. O sea, ¿desde qué lugar están teniendo penetraciones muchas mujeres? Desde un sistema nervioso ya desregulado. Estoy en estado de alerta. Estoy en un estado de supervivencia, que tengo que hacerlo porque si no se va a enfadar. O si no, se va a ir con otra. O es lo que tengo que hacer como mujer.
Es terrible, esto genera muchos De vaginismos. hecho, en el cómic hay precisamente una parte donde Alex está preocupada porque, claro, si no tienen penetración, él la va a dejar porque es el único vínculo que tenían, ¿no? O que ella pensaba que tenían. Claro, si es solo el vínculo, la penetración, no hay vínculo. Que luego no, luego Que se soy ve que es para una ti. historia de amor preciosa, pero... Exacto, lo que soy para ti. Entonces, tenemos lo que le llamamos abusos sexuales consentidos dentro de las parejas. Muchos. Y esto está absolutamente silenciado y ni las mismas mujeres se dan cuenta. Y esto lo tenemos que hacer visible. Porque es una lacra social y esto genera trauma vaginal después, ¿no? Porque una penetración que la otra persona, que la vagina no la está pidiendo, sí, porque muchos hombres lo dicen, vienen a la consulta y dicen, es que yo noto que mi pareja no estaba ahí en la penetración. Y es, vale, si lo notas, para sobre todo, porque no sigas, porque esto está generando trauma genital. Y entonces, y ahí es donde vienen las secuelas, ¿no? Que se van, este trauma va avanzando y después la mujer no tiene deseo sexual. Qué raro, mi pareja no tiene deseo sexual. O ahí empieza todo lo que es el trauma genital, ¿no? Como el vaginismo, Claro. ¿no? Que es el vaginismo ya es el no que yo no soy capaz de decir que lo está diciendo mi vagina. Qué importante es lo que estás comentando, Emma, sobre todo tomar conciencia y que nos concienciemos de todo esto que revela para lograr una sexualidad sana. Y porque es verdad que son muy comunes el pudor y el secretismo ante las cuestiones más íntimas de las que Emma está comentando y de la que es experta. Y Alex pues ha combatido esta realidad en Impenetrable, en su cómic. Y por eso le pedimos que nos explicara por qué consideraba tan necesario hablar sobre cuestiones sociales que han sido, y como bien explica Emma, siguen siendo tabú. Je pense que c'est super important de parler de sujets sociaux, de sujets de l'intime, comme celui-là, comme ceux-là, parce que ça parle de vaginisme, bien sûr, mais aussi de désir, de libido, de couple, de nouveaux schémas de couple, comme le couple libre. Et c'est important, en fait, d'en faire la représentation avec le plus d'honnêteté possible. Et d'en faire la représentation, pas dans le cadre d'un essai ou de quelque chose de, disons, plus théorique, mais vraiment dans le cadre d'un récit, d'un témoignage, pour mettre ça dans un contexte de vie quotidienne et de montrer en fait aux gens que bah oui, c'est pas juste de la théorie et ça arrive dans la vraie vie, ça peut prendre plein de formes, ça se passe jamais comme on l'imagine et voilà les solutions que moi individuellement j'ai trouvées comme j'ai pu et que vous pourriez trouver aussi. Pas forcément les mêmes solutions, mais le fait même de chercher, de trouver des solutions. Et c'est ça que les gens, je pense, ont besoin d'entendre, c'est de se dire qu'au fond, même quand on se sent perdu et dépassé, on a toujours les ressources. Et c'est vrai que aussi on est dans une période où les sujets de l'intime, on le voit, commencent à pouvoir être vivement critiqués. Et donc je trouve que politiquement aussi, c'est important de faire la représentation de choses qui sont moins ordinaires, dont on a moins l'habitude d'entendre parler, ou alors dans des contextes qui les décrédibilisent immédiatement. Et là, au contraire, c'est de dire, bah oui, ce sont des choses normales, c'est des choses naturelles, c'est des choses qui arrivent à votre voisin, à votre mère, à votre fils, à n'importe qui. Et donc, il faut arrêter d'avoir honte parce que ça ne fait qu'aggraver le problème. Ça ne va pas le faire disparaître. Gracias a cómics como Impenetrable, podemos afirmar que la narración gráfica, el cómic, es un vehículo sensacional para abordar temas tan delicados como este, como por ejemplo el vaginismo. Álvaro, ¿qué nos podrías contar sobre el arte, sobre el dibujo de Impenetrable? Pues a mí el dibujo de Alice Garin me parece que tiene una clara influencia del manga, es un estilo que en ocasiones llega a ser muy cartoon, pero del que destacaría sobre todo su elasticidad, la manera en la que se adapta al relato y va transformándose en función de lo que nos está contando, tanto en el trazo como en el color. Me parece eso, que Alix sabe muy bien modificar su estilo en función de los momentos de la narración, de los momentos dramáticos, y que maneja con maestría las metáforas visuales y consigue transmitir ideas y emociones complejas únicamente a través de la imagen. Es algo que me ha resultado totalmente fascinante en el cómic y que es tremendamente eficaz a la hora de crear un vínculo emocional con la obra. Emma, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, el dibujo
entiendo que os resulta una compañía fundamental para poder explicar mucho mejor, ¿no? a las pacientes y los pacientes. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí. Pues, si bien su dolencia sexual fue el motivo central de Impenetrable, Alix se atrevió también a abordar otros temas igualmente personales, vinculados en mayor o menor medida al tema principal. Y ello nos condujo a preguntarle cómo resultó el ejercicio emocional de hacer frente a la creación de una obra tan exigente como esta. Et du coup, par rapport à ça, je pense que la clé par rapport à tous les sujets qui sont présentés dans Impénétrable, la clé pour aller mieux, la clé pour avancer, c'est la sincérité. Et la sincérité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en place qu'on le croit. C'est très difficile d'abord d'apprendre à être sincère avec soi-même, à regarder les choses en face, à accepter la réalité et l'accepter aussi avec bienveillance, sans forcément se sentir coupable, mais simplement admettre que peut-être on a besoin d'aide, ou qu'on a fait une erreur, qu'on doit s'excuser. Enfin, regarder les choses en face, c'est un exercice auquel on n'est pas habitué, toutes et tous. Et je pense que c'est en ça que moi, réaliser, écrire, dessiner Impénétrable a été un exercice vraiment particulier pour avoir encore ce recul et m'obliger encore plus à cette sincérité, à cette lucidité, à cette précision dans la façon de le raconter, en me repenchant sur mon histoire a posteriori et en me demandant, ok, à ce moment-là, pourquoi tu as agi comme ça ? Qu'est-ce que tu ressentais vraiment ? Qu'est-ce que ça cachait ? Qu'est-ce que ça disait de tes pensées, de ton état d'esprit ? Et ça, c'est un exercice qui est extrêmement précieux et important à faire à n'importe quel moment de la vie, peu importe qui on est. C'est d'ailleurs le principe même de la thérapie, de n'importe quelle thérapie psychologique. Et du coup, en ça, c'était intéressant de faire Impénétrable. Mais j'irai pas jusqu'à dire que faire ce livre était thérapeutique, parce que c'est pas le cas. J'étais déjà guérie physiquement et mentalement quand je me suis mis à réaliser ce projet. Et donc c'est vraiment venu après, mais c'était un bon exercice de recul encore. Et j'ajouterais même que finalement, réaliser Impénétrable a été plus douloureux que thérapeutique, parce que replonger dans cette histoire et la révéler à mes proches, j'avais encore beaucoup de proches à ce moment-là qui ignoraient que tout ça m'était arrivé, ça n'a pas été facile. Et ça, je pense que c'est le revers de la médaille de l'autobiographie, de l'intime, c'est que pour les proches, c'est pas forcément facile à comprendre comme situation le fait qu'on décide de faire un livre sur un sujet comme ça, aussi personnel. Mais heureusement, je suis très bien entourée et tout mon entourage a accueilli ça avec beaucoup de bienveillance et m'ont soutenue. Emma, lo que decía Alix en este vídeo entiendo que es tremendamente importante y uno de los grandes problemas que os trasladarán las pacientes y los pacientes, que es cómo se lo cuento a mi familia, ¿no? ¿Qué pensarán cuando sepan esto, ¿no? Sí, y qué valiente que ha sido ella, ¿no? Como de romperlo, ¿no? De romper esta parte de qué van a pensar de mí, ¿no? Socialmente, ya no solo la familia, sino las personas del trabajo, amistades, ¿no? Todo el mundo a quien llegue el libro, ¿no? El cómic. Entonces, claro, me hago visible ya socialmente, ¿no? No solo lo rompo con mi familia, que me puedo sentir juzgada o puede ser difícil, sino que es que además todo, ¿no? Lo hago público. Así que, pero esto es absolutamente muy sanador, ¿no? Ha sido muy valiente y esto te reafirma todavía mucho más, te hace, ¿no? Porque ahí te estás eligiendo a ti. Te estás eligiendo a ti, tu autoaceptación y te obliga a acabarte de trabajar esta reafirmación contigo misma. Yo hablaba de sinceridad, ¿no? Sí. De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención de su respuesta, que dice claramente que no siempre es fácil de entender, o sea, que no siempre es fácil para la familia, como encajar la noticia. ¿Hasta qué punto es un tabú? Porque tienes tú la dolencia, te está costando a ti abrirte y contarlo, y el problema es que igual alguien de la familia pues no se lo toma bien. Manda narices, ¿no? Al final... al igual seguramente muchas veces es más mi preocupación que no después la realidad, porque ella misma lo dice, que después todo el mundo... Claro, normalmente te apoya, ¿no? Claro, recibes el apoyo, ¿no? Porque han visto que ha habido un sufrimiento. Y lo que tú comentabas antes, que lo mismo descubres revelándolo, que hay más gente incluso en tu entorno más cercano. ¿Qué les ha pasado? Claro. Que seguro que lo ha descubierto, seguro que muchas personas de su entorno le habrán dicho, estoy convencida. Pero es muy curioso, y llevándolo ya no solo al vaginismo, cualquier tema, por ejemplo, el aborto,
también es un tema que pasa algo muy similar, que es una cosa que pasa mucho más a menudo, no se habla también por el tabú de todo lo que implica, ¿no? Y es curioso que, pese a que sean cosas que llevan pasando tantísimos años desde que existe la humanidad, sigamos repitiendo estos patrones de tabú que al final no dejan de ser un poco absurdos, si te lo paras a mirar fríamente, ¿no? Sí, sí, muy silenciados, también porque es doloroso, ¿no? Entonces lo queremos esconder, ¿no? Queremos no pasar página y ahí nos están haciendo los duelos, y claro, esto después va a afectar, ¿no? Al siguiente hijo, todo esto, el tema sistémico también es todo un tema del que no somos conscientes y en los abortos hacemos pasar página y en realidad puede estar afectando a nuestro sistema familiar o nosotros mismos, no haber elaborado este duelo, no haberlo hecho visible, no haberlo invisibilizado. Son bebés no reconocidos, ¿no? Son como rechazados del sistema familiar, ¿no? Entonces, si después de un aborto nace otro bebé, claro, este bebé tiene que saber que es el segundo, pero claro, muchos se piensan que son el primero, ¿no? Entonces, claro, esto es un temazo también. Claro. Tú antes hablabas, Emma, y me gustaría profundizar en el tema del papel que jugáis los profesionales cuando abordáis este tipo de problemas con los pacientes. Me gustaría que me lo desarrollara un poquito más. ¿Qué responsabilidad debe asumir un profesional de la sexualidad en el sentido de sanitario para, digamos, transmitir esa calma, esa compañía, esa ayuda a una paciente o a un paciente? Lo primero de todo, y eso es clave, que la persona se sienta escuchada, que se sienta entendida y que no se sienta juzgada, ¿no? Entonces, esto es básico para crear un vínculo con aquella persona con la que seguramente vamos a trabajar. Esto es clave, que sienta que el profesional es su lugar seguro. Ahí tiene su espacio donde puede abrirse y ahí juntos vamos a trabajar, pero que la persona que quiere trabajar va a ser la que va a poner sus necesidades encima de la mesa. El profesional es un vehículo que le va a dar la información y la va a acompañar en el proceso y le va a dar herramientas para, primero, lo que vamos a hacer va a ser el diagnóstico. Una vez tenemos un buen diagnóstico tras una buena valoración, lo que vamos a hacer es empezar el tratamiento, ¿no? Y para el tratamiento también tenemos que identificar cuáles son las causas, porque detrás de cada vaginismo las causas son diferentes, no siempre son las mismas. Entonces puede venir una mujer después de un parto y tener un vaginismo, ¿no? Puede venir una chica que no tiene nunca pareja, puede tener también un vaginismo. Entonces el vaginismo puede estar, detrás del vaginismo pueden haber múltiples factores y es importante que podamos detectar cuáles son las causas para poder hacer un buen trabajo y un buen proceso terapéutico. Y a la hora de abordarlo, imagino que cada persona requerirá una terapia o un tratamiento distinto. Por ejemplo, en el caso de Alex, en Impenetrable, cobra protagonismo la terapia EMDR. Y si te parece, por favor, explícanos en qué consiste, porque nos ha parecido que fue muy efectiva. El MDR es un tipo de terapia que está validada científicamente y es de procesamiento de trauma, es para el trauma y es de movimientos oculares y para reprocesar el recuerdo, ¿no? Los recuerdos. Entonces este es un tipo de terapia, pero tenemos muchas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, utilizo y soy pionera en Mindful Sex, que es sexualidad consciente. Explícanos, por favor, un poco qué es el Mindful Sex. Sí, Mindful Sex es sexualidad consciente justamente y el mindfulness dentro de la sexualidad, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Es dar nuevas herramientas para relacionarnos sexualmente, ¿no? La conciencia plena nos lleva a, claro, cuando hay un vaginismo hay mucha rumiación, ¿no? Y hay miedo. Entonces, lo que hacemos primero es educar en el consentimiento, conectar con mi cuerpo, conectar con mi propia respiración y despertar el cuerpo, ¿no? Entonces hacemos prácticas, por ejemplo, de aprender a autoacariciarnos, a conectar con nuestros genitales, porque suele haber una desconexión, es que no me puedo ni mirar el espejo, ¿no? Muchas veces. Entonces, a conectar con los genitales, incluso a escribirles una carta, ¿no? a los genitales, diciéndoles
porque muchas veces lo que nos encontramos las cartas, porque trabajamos como en terapia narrativa también, muchas cartas vemos también como la disculpa, ¿no?, hacia mis genitales, a mi vagina, ¿no?, diciendo disculpa porque te he hecho hacer cosas o que tú realmente no pedías o no querías, ¿no? Como, entonces, y las prácticas Mindful Sex son prácticas absolutamente polivagales, reguladoras del sistema nervioso, van directas a trauma. Y integrar Mindful Sex en nuestra vida en general, para todo el mundo, es muy preventivo de disfunciones sexuales y también sana trauma sexual. Entonces son prácticas, por ejemplo, de coordinar respiraciones, de activar la energía sexual, de miradas, por ejemplo, ¿no?, de generar conexión, intimidad profunda, activar lo que es la pared sexual, que se genere un magnetismo con la otra persona con la que te estás vinculando, y claro, contigo misma también. Las prácticas de Mindful Sex pues te llevan a abrir cada vez más y más tu cuerpo, y Mindful Sex, el sexo consciente, también nos enseña otros tipos de orgasmos que en nuestra sociedad no conocemos, porque el sexo convencional nos ha enseñado sota, caballo, rey, y nos estamos perdiendo lo que es la sexualidad de verdad. Nos estamos perdiendo pues que todos somos multiorgásmicos, claro, y tenemos una distorsión también sobre qué es la multiorgasmia, por ejemplo. No pensamos que la multiorgasmia es, vale, tengo un orgasmo y después me recupero, tengo otro, me recupero, tengo otro, y no, esto le llamamos orgasmos encadenados. Pero la multiorgasmia es cuando tenemos dos tipos de orgasmos principales: los orgasmos implosivos y los orgasmos explosivos. Los orgasmos explosivos vendrían a ser los de clítoris, que es el que más se conoce ahora, en el caso de la mujer, y es un orgasmo, puede ser corto, intenso y como te deja en un estado eléctrico. En cambio, los orgasmos implosivos, la energía que estamos generando va hacia adentro, entonces te revitaliza todo el cuerpo, revitaliza tus órganos. Dicen que son anti-aging también, y 2 por 1. Sí, 2 por 1 para la salud, y lo que hacen es que te dejan en un estado de apertura, de querer más y más. Y claro, este orgasmo, por ejemplo, es que es el gran invisibilizado, ¿no? ¿Cómo puedo? Muchas personas cuando me escuchan dicen, ay, pues ¿cómo puedo hacer que mi pareja tenga un orgasmo de cervix, ¿no?, para que después quiera más y más, ¿no? Entonces te dejan en un estado de absoluta apertura, relajación, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, Mindful Sex, la sexualidad consciente, es algo a expandir, porque son prácticas. Y cuando decíais lo de las imágenes, claro, yo cuando explico esto en mis clases, que doy clases en la Facultad de Psicología, en la de Medicina, justamente formo a médicos, a psicólogos, a profesionales en la sexualidad consciente, en Mindful Sex, justamente siempre digo, es que una imagen vale más que 1000 palabras, porque si a una paciente tú le dices, haz esta práctica de tócate con amor, claro, si tú no lo ves cómo lo hace otra persona en un vídeo o en una imagen, claro, es que no tenemos recursos de sexualidad consciente, es que solo tenemos los del sexo convencional. Entonces tenemos que crear imágenes de cómo sería las prácticas Mindful Sex, ¿no? Dos personas cómo se miran, estas experiencias que es que si no las hemos vivido ni las hemos visto, no sabemos cómo reproducirlas, ¿no? Y la gente que quiera profundizar en estas prácticas Mindful Sex, ¿dónde puede encontrar información? Pues pueden encontrar información en mi página web emmarribas.com, que es el Instituto de Psicología y Sexología. También tengo el libro Mindful Sex, el sexo que revolucionará tu vida. Y ahora en breve saco unas cartas, que son unas cartas Mindful Sex, un juego de cartas que se llama Mindful Sex, sexo con corazón. O sea, un juego de cartas que a modo de terapia, para practicar el Mindful Sex. Exacto, a modo de juego. Y ahí hay diferentes prácticas que puedes hacer con un código QR, donde yo te guío te guío a ti si estás jugando tú solo o sola, o os guío como pareja a través de un código QR. Y aparte tenéis también dentro de la misma baraja el tema de las heridas, que esto también es un temazo, porque muchas veces cuando nos informamos o en el mismo juego de forma divertida estás trabajando tus propias heridas, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate una pareja, o sea, si mi pareja tiene vaginismo y yo, claro, mi pareja siento que me está rechazando. Claro,
se me está activando una herida de rechazo, pero que la herida de rechazo es mía, no es de mi pareja. Entonces yo digo, es que mi pareja me rechaza, entonces tiene que ver con la herida de mi pareja. En cambio, otra persona podría decir, no, es que mi pareja tiene vaginismo y y siento que me tiene abandonado. ¿Qué herida hay detrás? Pues una herida de abandono, pero mía, de mi infancia, cómo me sentí con mamá, con papá, qué pasó, ¿no? Y, por ejemplo, otra persona podría decir, es que seguro que tiene otro y conmigo no se le abre y lo estará haciendo con alguien del trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí la persona, ¿no?, seguramente tiene una herida de traición. Entonces, o por ejemplo, una herida de injusticia, ¿cómo actuaría, ¿no? Una persona con herida de injusticia, pues diría, es que ya estoy harto, ya está bien, ¿no? Con exigencia, ¿no? Como... Entonces, en estas cartas, al final, te ayudan a generar intimidad, a evolucionar como persona, a entender y a ver mucho más allá, porque al final, la pareja que elijo o la que no elijo, la que tengo o la que no tengo, al final es mi propio espejo, habla de mí y habla de mis propias heridas. Así que es todo un temazo. Yo tengo una pregunta muy rápida, pero aprovechando que te tenemos aquí, y perdona mi ignorancia, pero el tema que hablabas de todo, del tema de la respiración, de tener una respiración consciente, el tema de las miradas, ¿hay cierto vínculo con lo que vendría a ser el tantra, o el origen del tantra? Claro que sí. Mindfulness, que está ya demostrado científicamente, ¿no?, desde las neurociencias, viene de la meditación, pero ha sacado toda la parte espiritual en cuanto a la parte mística. Mindful sex es lo mismo, ¿no? Es sexualidad consciente, viene mindfulness en el área de la sexualidad, ¿no? Mindfulness está cada vez más en boga en diferentes áreas de nuestra sociedad y faltaba desarrollar la parte de la sexualidad. Hay mindful eating, mindful sleep, tenemos todo mindful y faltaba desarrollar mindful sex y también mindful love, que fue mi segundo libro, tras la buena acogida que tuvo mindful sex. Entonces en Mindful Sex sí que cogemos algunas prácticas de Tantra, pero no introducimos la parte de... sino que es desde un enfoque desde las neurociencias. De hecho, ya estamos haciendo estudios científicos. El primero que hemos hecho ha sido ahora en el Hospital Clínico de Barcelona, un programa pionero de Mindful Sex con mujeres con cáncer de mama. Porque, claro, las mujeres con cáncer de mama, obviamente, después de pasar por todo este proceso, tienen ganas cero de tener sexo y además con la medicación que toman, imposible poder tener algún tipo de deseo, imposible. Entonces, claro, se dieron cuenta que derivaban a sexología, la sexología clásica, claro, es que al final todos somos víctimas de esta sociedad y de este sexo malentendido, ¿no? En la sexología clásica se dieron cuenta que no habían resultados, entonces lo que me pidieron implementar un programa de Mindful Sex y claro, vinieron un poco reticentes, pero os digo que ya desde la primera sesión encantadísimas y fue un éxito el programa, tanto es así que ahora vamos a empezar a implementar diferentes programas y he recibido la propuesta incluso de otros hospitales. Pues ya veis que la práctica del Mindful Sex tiene un montón de beneficios. Os animamos a que investigáis más sobre ella si lo creéis oportuno, porque realmente todo lo que está contando Emma bien merece la pena. La última consulta que le hicimos a Alice fue qué consejo le daría a una joven que se encuentre ahora en una situación similar a la que ella vivió. Du coup, le conseil que j'aimerais donner à une jeune femme qui pourrait être confrontée à ce genre de situation, de vaginisme typiquement, ou de manque de désir dans son couple, c'est très général, mais c'est tu n'as de compte à rendre à personne. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez en tant que femme. Tu n'as de compte à rendre à personne. Et si tu n'as pas envie, si c'est douloureux, c'est pas forcément... Le problème ne vient pas seulement de toi. Il faut trouver les ressources en toi pour peut-être trouver une situation qui soit plus confortable, mais par contre, tu n'as pas à te forcer. Et la solution se présentera quand elle se présentera, sous la forme qui te convient le mieux. Et il faudra peut-être passer un certain temps à la chercher, mais c'est un trajet que tu dois faire pour toi et qui doit venir de soi, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et
Et si tu dois perdre des gens en cours de route, c'est qu'ils devaient être perdus. Et ça, c'est vraiment malheureux à dire, mais il faut aussi apprendre à accepter parfois que la seule personne dont on a vraiment besoin dans la vie, c'est soi-même. Et la seule personne à qui on doit rendre des comptes, c'est nous-mêmes, et penser à soi. Et je dis pas du tout ça dans un sens hyper individualiste, parce que la société l'est déjà bien assez comme ça, mais plutôt que personne ne prendra soin de toi aussi bien que toi-même. Et il faut être son ange gardien, vraiment. Qué importante lo que dice Alex, ¿verdad? Es más la importancia de tú cobrar conciencia de que tienes que preocuparte de ti misma y de dar ese paso desde la honestidad contigo misma, ¿verdad? Exacto, colocarte en primer lugar, ¿no? Y darte cuenta que tú eres la persona más importante de tu vida. Uh-huh. Oye, Álvaro, el de Alex, el de Impenetrable, no es el primer cómic que tú tienes en tu catálogo sobre divulgación sanitaria, médica, que aborda temas de trastornos y otros diagnósticos. Tenemos títulos, recuerdo, como Locura, de José Valenzuela y Alfredo Boreo, como Un pájaro en una pecera y Cara Cruz, de Lulubí. Qué útil y qué importante es la narración gráfica, el cómic, para abordar este tipo de contenido, y qué cercanos lo hacen, ¿verdad? Así es, José, sí. Tenemos en nuestro catálogo muchas obras interesantes ligadas a la neurodiversidad, y para mí estos cómics tienen dos cosas en común que me resultan fundamentales. Por un lado, ponen de manifiesto el peso de los condicionantes sociales y cómo los problemas de salud tienen frecuentemente su causa o se ven agravados por condicionantes externos, sean sociales, de nuestros vínculos afectivos, etc. Y por otro lado, ayudan a derribar muros, a romper tabúes y a dar visibilidad a cuestiones por las que todos nos vemos más o menos afectados y de las que en ocasiones resulta muy complicado hablar. Así que nada, pues hablemos de ello. Claro que sí. Emma, por ir finalizando, ¿qué consejos nos darías? Has dado un montón a lo largo de la entrevista, pero por sintetizar, por resumirlo en uno, ¿qué consejos nos darías para procurar y conseguir una buena salud sexual? Primero, educarnos en el consentimiento. Esto primero, ¿no? Autoescucha. Escuchar nuestros propios cuerpos, porque vivimos disociados. Vivimos este sexo muchas veces de gimnasio, este sexo de descarga, ¿no? Entonces, escuchar mi cuerpo, ¿no? Conectarnos más, porque vivimos en nuestra mente, ¿no? Pensando en lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, o cuando estamos en una relación sexual, en si va a pensar que está pensando de mí, o no le estoy gustando, o estoy pensando en el trabajo. Entonces, la importancia de la conexión con mi propio cuerpo, educarnos en el consentimiento y introducirnos en la sexualidad consciente, en el mindful sex, sin duda, como sociedad, por un mundo con más amor. Qué dicho queda. Pues Emma Rivas, doctora en psicología, sexóloga clínica y especialista en mindful sex, que a mí me ha parecido una práctica tremendamente interesante. Totalmente. Te agradecemos un montón que hayas venido aquí, que nos hayas dedicado este tiempo para no solo recomendar Impenetrable, sino también hablarnos de salud sexual, y contigo hemos aprendido un montón. Qué bien, ha sido un honor y muchas gracias por la invitación y felicidades por Impenetrable, porque a todos, ¿no? A Alex y a todos los miembros de Norma Editorial. Fue un descubrimiento del responsable de la línea de cómic europeo de Norma Editorial, Álvaro Nofuentes. Compañero, muchas gracias a ti también. Gracias a vosotros, ha sido un rato maravilloso. Muy interesante todo lo que nos ha contado Emma, ¿verdad? Pues la verdad que sí, ha sido muy educativo, porque escuchándola te das cuenta que la educación sexual que hemos recibido la mayoría es bastante escasa. Es súper interesante todo el tema de la autoconcepción, del quererse a uno mismo, el tema de los orgasmos. Me ha parecido, la verdad, súper interesante, y ojalá la podamos volver a traer en un futuro porque nos siga contando cosas, porque una maravilla, una maravilla. Ojalá, me ha parecido muy didáctica, muy instructiva, y como tú dices, hemos aprendido un montón, cosas que desconocíamos. Pues venga, Uri, este segundo informativo de la temporada, qué información de valiosa calidad. Queridos telespectadores y telespectadoras, siempre es un placer decir esto desde mis años de facultad, que yo me pensaba que no lo diría. Y bien, os traigo 3 noticias frescas que, bueno, a ver
Me gustaría conocer tu opinión respecto a estas cuestiones. Empezamos. Vuelve Harry Potter, si es que alguna vez se fue. Pues bien, la buena gente de HBO ha decidido, en vez de crear algo nuevo, traer otra vez a Harry Potter. 30 años, prácticamente 30 años después de las películas, que por cierto, yo escribiendo esto he tenido un choque de realidad, porque no era consciente de que hacía ya 30 años de las películas casi, que yo me crié con ellas y he pensado, hostia, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, ahora vuelve en formato serie, claro, HBO, pues, bueno, hace pelis y series, pero en este caso vuelve en formato serie. Y la cosa es que, obviamente, han cambiado el elenco, en poca gente hay del elenco original. Entiendo que es porque las túnicas, pues ya se les han quedado cortas y ya peinan canas. Y las varitas ya no tienen. Las varitas ya no tienen el mismo vigor que tenían, con lo cual ya ha habido ya un cambio generacional. Y bueno, veremos. Yo no tengo mucha confianza de momento, porque al final la serie se va a basar en adaptar el libro, como ya hicieron en las películas. Sí que es verdad que J.K. Rowling está detrás, pero es que de las películas prácticamente también lo estuvo, y no sé si será un poco más de lo mismo. Veremos, porque se tiene que estrenar ya en breve, o sea, veremos a ver qué nos depara. Pero mientras, si queréis lo que es el Harry Potter original, id al catálogo de Norma, que tenemos libros, madre mía, tenemos para llenar una estantería, literal, una estantería solo de Harry Potter. Así que si os da... Sí, y aparte todos nos han funcionado muy bien. De hecho, ha habido libros que hemos agotado. ¿Recuerdas el de las varitas? Sí. El de las varitas era una maravilla, por eso. Es precioso, pero claro, tú piensas que te va a durar la tirada pues unos mesecitos. 15 días. En 15 días. Fue alucinante el libro. Ya os pondremos alguna imagen en pantalla porque de lo que era el libro de las varitas, porque la verdad merece la pena, era una auténtica pasada. Pero bueno, pasando a más temas. En el Festival de Venecia, en Venecia se ha presentado una una película de Oliver Assayas, ya me perdonará si no le digo bien el nombre, que es la película El mago del Kremlin. Como os podéis imaginar, esa película pues va de la persona, bueno, no va bien de la persona que está actualmente en el Kremlin, pero vamos a ir por partes. La película es una ficción que narra una parábola de Vadim Baranov, que se supone que es un presentador de tele súper carismático, un productor de televisión, que acaba convirtiéndose en la mano derecha de Vladimir Putin. Pues ya os podéis imaginar, yo no sé por qué, pensando en esta película, me imaginé de Interview, que no sé si habéis visto la película, que es una película del James Franco y el Seth Rogen, que es en plan de coña sobre el Kim Jong-un. Creo que esta será bastante más seria, tiene toda la pinta. Pero yo leyéndolo me acordé de la otra película. Pero bueno, a lo que iba. Representa que el Vadim Baranov se acaba convirtiendo, se centra en él la película, y está interpretado por Paul Dano, y básicamente es un personaje pues extremadamente carismático que acaba haciendo como de mano derecha, por decirlo de alguna manera, de un líder político que no sé si catalogarlo de autoritario, porque realmente es que Putin está en una línea muy delgada entre todo, ¿no? Y habla un poco pues de todo el ecosistema político de Rusia. Y además, lo más curioso de todo, que es que el Putin lo interpreta Jude Law, que yo no me lo esperaba, o sea, no era un actor que me esperaba interpretando. Y recientemente en una entrevista hablaba que, bueno, ya sabe a lo que se expone, sabe que Putin no destaca por tener un sentido del humor de lo que digamos muy abierto, muy accesible, y que él no es ingenuo, pero que lo han intentado hacer desde el mayor respeto y profesionalidad. Veremos cómo acaban siendo las reacciones de Rusia y esperemos que Jude Law esté bien en todo momento. Que pueda ir a Moscú, ¿no? Que pueda ir a Moscú. No sé yo si van a promocionar mucho la película por allí, veremos. Pero bueno, si vosotros queréis conocer un poquito más la persona o personaje, o llamándole como queráis, del Vladimirovich Putin, yo os animo que lo hagáis desde el calor de vuestro hogar y la tranquilidad de un cómic, que la verdad no os jugáis la vida, como muchos podéis cortar
con el papel, pero vaya, eso fácil solución, y os acerquéis a una obra maravillosa que es Zar Accidental, que habla un poco pues de las idas y venidas y de la historia de Putin, que cuanto menos es curiosa, porque al final, ya sabéis, él era un cargo intermedio, tampoco súper relevante del KGB, y acabó gobernando una de las potencias mundiales, ¿no? Es muy reveladora Y yo os la recomiendo mucho porque creo que es una manera de acercarse precisamente a Putin, que al final sí que es un político del que se habla mucho, pero que realmente no se conoce demasiado, especialmente en el mundo más occidental, ¿no? O sea que yo ahí os lo dejo y acabamos con una última noticia, y es agarraos los pantalones. Live action. Los live action. ¿Qué son los live action? Es cuando normalmente coges o un videojuego o un cómic o tal y decides hacerlo en una serie con actores reales, de carne y hueso. Normalmente el resultado suele ser complicado. Hace no mucho hablábamos, por ejemplo, de cuando se hizo el live action de Sin City. O de 300 o de otras películas. Había división de opiniones cuando tuvimos el programa. Bien, pues ahora nosotros tenemos un manga, manga, para el que no lo sepa, es el manga de Corea del Sur, del norte de momento no ha llegado, que básicamente se caracteriza por venir mucho del webtoon, tiene mucho color, a diferencia del manga más tradicional, más japonés, que es a blanco y negro. Bien, dicho esto, Netflix está preparando la adaptación en live action de Solo Leveling, uno de nuestros manguas más superventas y que ha tenido un recibimiento brutal, tanto el manga como el anime, espectacular, y ahora están preparando el live action. Yo aquí voy con miedo, con mucho miedo, ¿por qué? Porque es un manga que tiene una acción espectacular, unas batallas brutales, que claro, en anime al final es dibujar y te puedes volver loco. El live action, que ya hay allí más programación y tal, hay. Bueno, nos servirá seguramente para seguirlo colocando bien, al menos confiemos que sea. Confiamos. Si es bueno. Y la parte buena es que la empresa que gestiona los derechos, que es Kakao Entertainment, me gusta mucho que se llame Kakao, porque da como ahí el doble juego. Claro, hay juego ahí. Está detrás. Y ya sabes que los asiáticos normalmente son muy concienzudos. Y eso es un alivio. Pero bueno, iremos viendo la evolución en el programa también. Y nada, y si no habéis leído el manga de Solo Leveling y sois personas que os gustan los videojuegos, que os gusta obviamente el manga, que os gustan las batallas épicas, dale una oportunidad, porque además el arte es espectacular. Y además que no se va a poder estar equivocada tanta gente, que lo hemos vendido muchísimo, eso quiere decir que es un manga muy bueno. Sí. Pues entonces, hemos recomendado hoy los títulos de Harry Potter general, Zar Accidental y Solo Leveling. O sea, un poquito de cada línea, para que no se enfade casi los editores, ¿eh? Una ensaladita la mar de justa y de bien repartida. Para todos los gustos. Pues nada, con estas recomendaciones y noticias de Uri y su informativo, nos despedimos en este episodio. Por favor, os animamos a que sigáis dándole like, a que nos sigáis comentando, que ya sabéis que nosotros, pues, un comentario pues siempre nos hace mucha ilusión. Que lo paséis bien. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.